Bueno, muchísimas gracias. Un grato saludo para todas y para todos. Eh, Venimos con un trabajo investigativo de parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia, trabajando el tema de inteligencia artificial, reconfiguración epistémica y nuevos contratos del saber en las sociedades. Arrancamos con un elemento interesante de diálogo y de discusión y es que la inteligencia artificial generativa, lejos de ser una, una moda, es un acontecimiento epistemológico fuerte que viene reconfigurando saberes, habilidades, capacidades del entorno educativo, que es el que nos compete hoy a nosotros, pero también del entorno laboral, empresarial y de la sociedad. Entonces, haciendo un breve análisis, vemos aquí en un análisis que hicimos de Scopus y WOS cómo viene exponencialmente incrementándose la cantidad de papers y trabajos en torno a inteligencia artificial generativa, donde de 2018 hablábamos de un promedio de 42 papers de cada 1000 y hoy estamos hablando para 2024 de 312 papers sobre 1000, que es la tasa promedio de trabajos relacionados con inteligencia artificial y su impacto en sociedades, educación, etcétera. ¿Cuál fue el problema que nos llevó a nosotros a trabajar este ejercicio? Bueno, cómo reconfigurar la inteligencia artificial, cómo reconfigura la inteligencia artificial los contratos de aprendizaje que organizan la producción, validación y distribución del conocimiento en sociedades contemporáneas, particularmente en la educación superior. Y lo que buscamos fue identificar la reconfiguración de dichos contratos, proponer lineamientos para su renovación crítica en clave humanística, ética y pedagógica, con un concepto que queremos aquí aclarar y es que es un contrato de aprendizaje. Un contrato de aprendizaje es el acuerdo explícito e implícito que regula quién produce, quién valida y quién se beneficia del conocimiento en la sociedad, mediadas por la inteligencia artificial. A partir de ese elemento, entonces hicimos una construcción teórica donde evaluamos los diferentes trabajos relacionados con ese tema. Encontramos 4 categorías fuertes: sociedad del conocimiento, cognición distribuida, agencia epistémica y contratos del saber o de aprendizaje, y donde identificamos tendencias interesantes como la tendencia de la filosofía tecnológica, que está muy presente con un 20% de los trabajos analizados, la sociología del conocimiento con un 22%, los estudios sobre ciencias, tecnología aplicada, que tienen aproximadamente también un 20%, pedagogía crítica 18% y ética en inteligencia artificial un 12%, lo cual viene mostrando la necesidad particular de trabajar sobre estos elementos. De ello obtuvimos un análisis y unos resultados interesantes luego de revisar los marcos conceptuales y teóricos que hay allí. Un elemento que revisamos muy importante fue la transferencia progresiva de funciones cognitivas, síntesis, razonamiento, toma de decisiones hacia sistemas de inteligencia artificial generativa. Y encontramos un elemento circunstancial y lo analizamos desde la perspectiva de docentes y desde la perspectiva de los estudiantes, donde vemos que de 2020 en adelante a 2024 viene adoptándose la inteligencia artificial generativa de una forma mucho más masiva y fuerte en la educación superior, siempre teniendo un menor porcentaje de adopción por parte de nosotros los maestros y un mayor porcentaje por parte de los estudiantes, con elementos importantes como el uso de los LLMs para redacción y síntesis académica, automatización de revisiones bibliográficas, toma de decisiones curriculares asistidas, evaluación y retroalimentación automatizada, pero con un riesgo epistémico fuerte, y es la atrofia de la agencia o de la capacidad epistemológica cuando el profesor o el estudiante delega la totalidad de sus responsabilidades en este tipo de modelos de inteligencia artificial. El resultado 2, la erosión de autoría y originalidad, es un tema que quisimos analizar. Hicimos una revisión a partir de los análisis que hace la plataforma Turnitin sobre integridad, y en el reporte 2024 que genera la plataforma Turnitin, que es muy
comúnmente utilizada en muchas universidades, tenemos un elemento interesante y es cómo se han elevado los casos de integridad académica relacionados con inteligencia artificial. Mientras en el 2020 hablábamos de 3 casos, en el 2024 se hablan de 156 casos críticos relacionados con integridad. ¿Eso qué nos plantea? Nos planteó 3, 4 dimensiones de análisis. Uno, la atribución de autoría en textos cogenerados con inteligencia artificial, los criterios de plagio y originalidad, la propiedad intelectual, de salida de los agentes de inteligencia artificial y la validez epistémica del conocimiento que se está generando, con una implicación sólida y compleja, y es que esos contratos de aprendizaje, que es el compromiso del estudiante, del profesor, dentro del marco de una institución educativa, debe o requiere generar nuevas cláusulas sobre, primero, la responsabilidad que tenemos que asumir los que utilizamos los modelos de inteligencia artificial generativa, y 2, la legitimidad epistémica en la era de la inteligencia artificial. ¿De quién es lo que se está generando? Y eso genera interrogantes como ¿a quién estamos evaluando? ¿Al modelo de inteligencia artificial o al estudiante? Y se devuelve del lado del estudiante. El estudiante, ¿de quién está recibiendo conocimiento? ¿Del modelo de inteligencia artificial o del profesor? Porque es en las dos direcciones. En el resultado 3, el eje de asimetrías en el acceso al conocimiento. Allí quisimos también valorar y analizar algunos factores y unos puntos de asimetría, como los costos de acceso a modelos de frontera en inteligencia artificial, la brecha de infraestructura digital de las instituciones, el predominio de que los LLMs más robustos y sólidos están 100% creados y entrenados en inglés, y los sesgos culturales en datos de entrenamiento, así como la concentración corporativa del desarrollo de la inteligencia artificial en ciertas corporaciones e instituciones, casi exclusivamente de un único país. América Latina solo tiene el 3% de inversión global en inteligencia artificial, según el Standard AI Index 2024, un valor muy pequeño frente a los desafíos y retos que se le pueden aprovechar a este modelo. Entonces, bajo ese elemento interesante vemos cómo mientras Norteamérica tiene un 52% de inversión global en inteligencia artificial, nosotros como latinoamericanos apenas tenemos un 3%. Asia tiene un 28%, Europa está alrededor de un 14% y el resto del mundo también está sobre una tasa del 3%. ¿Esto qué nos lleva a pensar y a trabajar? Pues que estamos la mayoría de instituciones y de partícipes del contrato de aprendizaje, estudiantes y profesores, utilizando modelos de inteligencia artificial gratuitos que tienen limitaciones, tienen sesgos, no tienen todo el potencial, y es debido al alto costo de acceso y a que las universidades, las instituciones y gobiernos no están invirtiendo en facilitar el acceso a este tipo de plataformas más robustas. En síntesis, de esos 3 ejes de reconfiguración epistémica, sacamos 3 elementos importantes. Primero, un factor crítico, la delegación cognitiva, la transferencia de funciones del razonamiento que hacemos los humanos, la síntesis hacia sistemas de inteligencia artificial. Riesgo, atrofia epistémica en nosotros los seres humanos. Ese es un punto que hay que trabajar, que hay que seguir investigando, que cada institución debería hacer ejercicios interesantes sobre este elemento y cómo está esa delegación cognitiva dentro de nuestros ambientes educativos. 2, la erosión de la autoría. Se está diluyendo los criterios de originalidad, responsabilidad intelectual y legitimidad del conocimiento que estamos generando. No se sabe de quién es el conocimiento, hasta dónde el aporte es humano, hasta dónde el aporte es del modelo de inteligencia artificial. Eso a futuro puede traer consecuencias mucho más complejas y más difíciles al delegar la generación de conocimiento a partir de síntesis y análisis de modelos automatizados.
Y tres, las asimetrías de acceso. La concentración del poder epistémico generado por estas nuevas tecnologías se encuentra centralizado en unos solos elementos, lo que genera una nueva forma de colonialismo cognitivo en contextos como América Latina. Estos tres ejes exigen la renegociación de los contratos de aprendizaje desde la perspectiva humana, por el efecto que trae ello en los ciudadanos, desde el componente ético, porque allí hay una situación ética que hay que darle atención y generar dinámicas, y desde lo pedagógico, porque ¿cuál es el riesgo? Si esto está pasando a nivel universitario, ¿qué está sucediendo a nivel de la educación media y la educación primaria? Y si estos elementos bajan a los niveles de educación media y educación primaria, lo que podemos estar generando es deterioros cognitivos muy fuertes y muy sólidos en las nuevas generaciones. En el contexto latinoamericano hay un contexto particular y es que hay una tensión histórica. La región oscila entre una adopción acrítica de tecnologías diseñadas en contextos geopolíticos de otra índole. No tenemos modelos de inteligencia artificial de origen y de cuna latinoamericana ajustados a los contextos. Eso tenemos que empezar a trabajar y las instituciones debemos involucrarnos masivamente en eso. Requiere inversión porque no se tienen. Apenas México hace poquito anunció algo en Chile, algo en Argentina y algo en Brasil relacionado con servidores de alta capacidad para generar nuestros propios modelos de inteligencia artificial ajustados a las necesidades. Desafíos, marcos regulatorios sólidos para universidades, tenemos que diseñarlos, ausencias, pedagogía crítica adaptada al contexto, escasa reflexión sobre soberanía del conocimiento y del saber en Latinoamérica y dependencia de infraestructura tecnológica extranjera. Entonces, viendo aquí la gráfica, vemos el enfoque y el índice de madurez de la regulación de inteligencia artificial, donde particularmente Latinoamérica estamos muy por debajo del promedio de Europa, Estados Unidos y China. Eso implica que tenemos que avanzar de una manera mucho más expedita en ello. Conclusiones finales. Primero, las sociedades de conocimiento requieren marcos éticos, pedagógicos y normativos para la integración de la inteligencia artificial. En eso tenemos que trabajar todos. Dos, los contratos de aprendizaje deben incorporar nuevas cláusulas explícitas sobre esa delegación cognitiva, sobre la responsabilidad, sobre la atribución legítima y sobre el acceso equitativo a este tipo de tecnologías. La tercera conclusión, en América Latina, la soberanía epistémica exige pedagogías críticas situadas, marcos regulatorios propios y no simplemente adoptar modelos que vienen de contextos diferentes al nuestro. Finalmente, la inteligencia artificial generativa puede ser un gran aliado del desarrollo humano si se subordina a los principios de justicia epistémica, transparencia, autonomía y modelos éticos claramente definidos para que aprovechemos su potencial tanto en los ambientes educativos como en los ambientes empresariales. Allí tenemos pequeños referentes de algunos de los trabajos que estuvimos analizando y bueno, agradecemos a todos por escucharnos y prestos a cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias.